Hola colega, ¿cómo les va? Eh, el día de hoy quería reflexionar con ustedes acerca de un tema que surgió de distintas fuentes en el día de hoy en mi cabeza. Uno de ellos fue un tweet que puso un colega que yo sigo mucho, que es Peter Getch, un gran epidemiólogo, investigador, muy famoso por ser también muy crítico de un montón de políticas sanitarias, se llama Peter Getz, y que escribió lo siguiente, en realidad es una pregunta al tuit. ¿Alguna vez alguien escuchó de alguien que usara las máscaras faciales correctamente? Yo nunca. La gente usa las mismas máscaras por semanas hasta que se desintegran. Sin embargo, los políticos las aman, ya que son un signo visible de los que los políticos están haciendo algo. En realidad, lavar las manos no es visible para otros, pero sí que funciona. Peter Getz en realidad pone en este tweet eh, algo que es muy real. En realidad, y es el título de este video, digamos, uso de máscaras 2023. ¿Recuerdan antes de la pandemia las máscaras quedaban supeditadas sobre todo al uso sanitario? Las máscaras están muy identificadas para lo que es el uso del quirófano, de las actividades anestésico-quirúrgicas. Y también en el ámbito donde yo me muevo, UCI, algunos pacientes sí eh, requerían que quienes los cuidáramos usáramos máscaras. Algunos pacientes, muchas veces máscaras de alto filtrado, como los N95, por ejemplo, tan conocidos por todo el mundo. Sobre todo algunas enfermedades muy, muy contagiosas, aéreas muy contagiosas, de alto impacto, infectocontagiosas, como por ejemplo la tuberculosis. Eh, pero fuera de eso, nadie usaba máscaras. Era algo como que veíamos que había quedado también en Asia, estoy hablando sobre todo de la parte occidental del mundo, pero la parte oriental sí era costumbre ver con reojo, como con cierto resabio, a eh, muchos pobladores de la parte asiática del mundo con uso de máscaras, sobre todo en aeropuertos o el viajero. También era frecuente cada tanto ver algún paciente, seguramente vinculado a alguna inmunodepresión, por lo menos en mi país, verlo en la vía pública, pero era una extrañeza. Luego vino COVID. COVID ha hecho patas arriba del mundo. Realmente se volvieron las máscaras un evento político, más que nada, con discusiones totalmente reacias, duras, críticas. Hay videos por todos lados de mandatos de máscaras en la vía pública, en cualquier lado. Incluso los videos que se están por lo menos viralizando muchas veces acá en Estados Unidos, son videos de represión de gente que fue reprimida por las fuerzas de orden pública, la policía, etcétera, por no usar y por no hacer caso de los mandatos de uso de máscaras en ciertos lugares. Más allá de la discusión que no viene a cuento, el tema es hoy, 2023. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer con las máscaras? ¿Se deben obligar? Bueno, voy a contar un poco lo que está pasando, porque hay discusiones que se dan en ciertos medios, ni que hablar en redes sociales, que se habla de cualquier cosa, en cualquier tono, pero también hay discusión a nivel de políticas públicas. Y hay dos puntos que me gustaría tratar, que sobre todo no tanto la efectividad de las máscaras a escala poblacional, que bueno, hay poco y nada de evidencia de que sirvan a escala poblacional, ya lo sabíamos desde antes de COVID, vino COVID-19, COVID o COVID, se me mezclan como le dicen acá en Estados Unidos, pero eh, la evidencia era bastante clara de antes, sobre todo para virus de la gripe, de que el uso de máscaras no tenía efectividad para prevenir cosas importantes, digamos, a nivel poblacional. Bueno, muchos de nosotros usamos máscaras, muchas veces mandatados en los ámbitos sanitarios, en los ámbitos públicos. Durante la pandemia, la mayoría creo que respetó eso, pero bueno, la pandemia transcurrió e incluso este año fue declarada finalizada la emergencia. Sin embargo, el tema de máscaras vuelve. Vuelve hasta el punto de que con el invierno del sur, con el advenimiento del gobierno del sur, recuerda que el, la, la el fin de la emergencia sanitaria global fue declarada por la OMS allá por mayo de este año. Y bueno, muchos países fueron bien claros.
con respecto al fin también de muchos de los mandatos que había en marcha. Pero en mi país, por ejemplo, lo que sucedió es que las autoridades sanitarias, con el advenimiento del invierno 2023, decidieron no suspenderlas. Vaya a saber por qué. Supuestamente, pretendidamente, es para seguir controlando las infecciones hospitaleras. El tema que, de alguna manera, es jocoso, es que nadie las usa bien, ni siquiera los sanitarios. En la vida real las estamos usando simplemente para la fotografía, para entrar a los hospitales, para salir, pero muchas veces no se usan como debieran cuando hay reuniones, ateneos, discusiones clínicas, como toda la vida tuvimos en los hospitales, la mayoría se los saca. La otra versión también que estoy viendo es lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos es prácticamente los lugares donde estuve, por ejemplo, donde estuve estas semanas, digamos, el uso de máscaras es una excepción, tanto a escala poblacional como también adentro de los hospitales. Y voy a explicar esto, que es realmente interesante. Yo fui a ver, por ejemplo, desde cuándo los CDC suspendieron eh, la obligatoriedad del uso de máscaras para la gente. Bueno, los CDC, luego de haber hecho la orden de hacerlos mandatorias ya por el 2021, terminaron de declararla expirada, o sea, junto con el advenimiento del fin de la emergencia sanitaria eh, internacional, en realidad decidieron cortar la obligatoriedad del uso de máscaras. Y muchos de los hospitales de este país no las suspenden. De hecho, estuve revisando las políticas sanitarias, por ejemplo, en el centro donde yo estoy, que es la Universidad de Duke, y online lo pueden acceder. Dice con respecto a las máscaras, y en un documento bastante interesante, cuando ellos cambiaron su política hacia adentro del hospital, y decía, las máscaras, el uso de máscaras en los transportes y transportes públicos, de transportes de estudiantes, sobre todo, se recomienda, pero no va a ser requerida, o sea, no va a haber mandato, digamos. Las máscaras van a estar disponibles para aquellos que utilicen estos medios de transporte. Em, eh, la máscara sí se recomienda para cualquier paciente que esté internado en los servicios clínicos del Hospital de Duke, por ejemplo, para cualquiera que esté sintomático y que esté alrededor de otros. Por ejemplo, algún médico que esté sintomático con alguna rinorrea o algo, se le recomienda, por ejemplo, que use máscara. Esto me hace recordar a lo que hacíamos antes. Antes, cuando pasamos visita a mi país, por ejemplo, cuando estábamos resfriados o algo, usábamos para no contagiar a otros, antes de COVID estoy hablando, mucho antes, se recomendaba que usáramos tapabocas, y así lo hacíamos. De hecho, esta política es bien clara acá en la universidad y en el hospital universitario, en todas las locaciones, digamos, de Duke, ya no está, más allá de que algunos recomiendan, ya no está obligada. De hecho, uno pasa rondas, incluso adentro de la UCI, y discute los pacientes con los padres, con el resto con todo el equipo de profesional sanitario, y algunas personas usan máscaras porque lo desean, algún otro porque estaba un poco resfriado, eh, pero ya no es lo que uno ve en la ronda. Me hace acordar mucho a lo que era el 2019. Sin embargo, en mi país, por ejemplo, en la UCI de trabajo, tenemos que usar máscaras porque estamos obligados para hacerlo por una política que en realidad ya perdió el sentido. Y ese es el punto de esto. ¿Tiene sentido seguir requiriendo máscaras como hicimos durante los primeros años de COVID, cuando el 100% de la población ya estuvo, sea expuesta a la inmunidad, sea por vacuna, y la mayoría de nosotros ya tuvimos COVID en algún momento de estos 3 años? Y además, bien claro que la transmisión no está impedida. Recuerdo la última revisión de Cochrane al respecto. No es clara, no hay contundencia, y ni que hablar en un ámbito, no hay contundencia de la evidencia clínica de que el uso de máscaras a nivel poblacional disminuya cosas importantes, llámese muertes, llámese internaciones, etcétera. Ni que hablar, esos dos estudios grandes que se hicieron en Dinamarca y en Bangladesh no mostraron beneficios marcados, y además eran en otro escenario, con casi cero población vacunada, con mucho menor inmunidad natural, que no es el escenario que tenemos hoy. O sea que
en mi entender, en mi forma de procesar esta información y estas cosas que uno ve, es como una dicotomía entre lo que dicen las políticas sanitarias y lo que hace la gente. Y además, no está exento ni de daños ni de efectos adversos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en la relación médico-paciente me he sentido muy contento ver a mis colegas aquí pasando ronda y hablando cara a cara con las personas, padres de los niños que están enfermos, sin tener ese intermediario molesto, quita la mayoría del rostro, por ejemplo. O sea que, como conclusión, creo que sí, que no tiene ningún sentido seguir mandatando el uso de máscaras. No tengo ningún problema que queden sugeridas para aquel que lo quiera hacer. De hecho, hay colegas acá que usan todavía máscaras, son la minoría, pero lo usan. Pero bueno, que queda a criterio de quien la desee usar y no como un mandato. Para poner un poquito en contexto también latinoamericano, hoy hice una encuesta en un grupo de colegas pediatras, como yo, que tenemos un grupo profesional donde discutimos este tipo de temas, y les pregunté con respecto, más de 250, es una encuesta hecha por WhatsApp, un grupo de WhatsApp con todos los hijos que eso implica, pero para tener una idea, les pregunté con respecto al uso de máscaras en sus hospitales, las políticas son, y un tercio de ellos me contestaron que no son obligatorias. Sin embargo, los otros 2 tercios sí siguen obligando a la mayoría de los hospitales a utilizar máscaras. Y cuando les pregunté con respecto al uso de máscaras en sus hospitales, ¿usted qué cree? La enorme mayoría, yo diría que casi 4/5 de los colegas que ahí trabajan, la mayoría profesionales pediatras como yo, que atienden niños en emergencias, en salas generales, en UCI, eh, enfatizan que no deberían ser obligatorias. O sea que la mayoría de nosotros en el fondo pensamos que no deberían ya obligarse más al uso de máscaras. No discutí nada de lo que es el impacto ecológico, de seguir viendo tiradas por todos lados máscaras. No discuto en este video con respecto a cuál sería el fin de estas políticas, cuando uno diría, bueno, ya no vamos a requerir máscaras. ¿O acaso vamos a seguir sin discutir que se siga obligando a que los profesionales sanitarios de los hospitales en la interrelación con los pacientes sigamos enmascarados, tanto nosotros como ellos? La dejo por acá. En realidad quería dejar como la pregunta abierta, a ver cuál es la función de las máscaras en 2023, cuál es el sentido, eh, cuál es el sentido de esto. De hecho, quiero dejar una breve paréntesis. En el hospital universitario de mi país, en el hospital de clínicas, tengo entendido que ya debe ser el único país, el único sanatorio, centro hospitalario de todo el país que ya no lo requiere, y uno puede ver a los médicos de allí, la mayoría docentes de la Facultad de Medicina, sin uso de máscaras, o sea, eh, a boca y nariz libre, por decirlo de alguna manera. Eh, pero bueno, es una excepción y me remeda que lo que vivimos en las clínicas en nuestro país es muy similar a lo que hacen la mayoría de los hospitales hoy en día del mundo desarrollado, como aquí, como en Estados Unidos, donde ya no se usa. Eh, ¿Seguirá esto hasta 2024? Espero no tener que hacer otro video tratando de reanalizar eh, esto del mandato de uso de máscaras. De hecho, yo creo que hoy que circuló, hoy el presidente Biden, o como le quieren decir aquí en Estados Unidos, fue noticia esta semana porque siguieron testándolos a él y a su señora. La señora parece que testeó positivo, creo que ni siquiera tiene síntomas. El testeo es otra cosa como para discutir en profundidad, no lo voy a hacer acá, pero lo interesante es que Biden asistió a la conferencia de prensa que dio por distintos temas con una máscara hasta que le tocó hablar que se la quitó. Yo creo que Biden ahí mostró un poco más lo que es esto. El uso de máscaras hoy en día, en 2023, es un poco más última función, ojalá, de lo que fue el teatro pandémico. Bueno, los dejo y nos vemos la siguiente. Chao, chao.